Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Susana Prieto Terrazas. Soy abogada de trabajadores, de obreros y obreras de la industria maquiladora en Matamoros y Ciudad Juárez en este momento, pero también hemos, por supuesto, auxiliado a trabajadores de Saltillo, de Monclova, Coahuila, ¿no? Y seguimos al pendiente de las reacciones que ha habido a raíz de este movimiento histórico, que es el movimiento obrero matamorense 2032, a lo largo y ancho de la República. Comparta este video para que todos podamos enterarnos de en qué nos hemos equivocado, porque creo que a estas alturas de los acontecimientos, todos los obreros y obreras de Matamoros, de Ciudad Juárez, de Tijuana, de Mexicali, de Veracruz, del estado completo, porque hay mucho sindicalismo en Veracruz, deben tomar las riendas políticas de sus movimientos. Hay históricamente una modificación, una reforma a la ley que podría permitirnos librarnos del charrismo sindical, de los contratos colectivos de protección patronal, que es lo que tienen empresas como las de Ciudad Juárez, maquiladoras que los trabajadores en la vida se han enterado que tienen sindicato, que no les descuentan cuota sindical, pero que cuando emplazamos a huelga nos dicen es imposible que usted esté emplazando a huelga por coalición a esta empresa, dado que tiene firmado un contrato colectivo de trabajo con un sindicato de la CTM o de la CROC. Se llaman contratos colectivos de protección patronal. Es para que los trabajadores no puedan organizarse solos al margen de la organización sindical blanca que dirigen los líderes charros del país. El movimiento obrero matamorense ha sido golpeado por todas partes. El movimiento obrero matamorense está siendo golpeado desde enero del 2019. No es una novedad los golpes. Quizá porque soy la figura más visible del movimiento obrero 2032, usted crea que ahora se está golpeando al movimiento. No, hasta ahora se había golpeado solo obreros, pero ahora que llegaron al absurdo de fabricarme delitos con las declaraciones del licenciado catedrático Gómez Porcini, presidente de la Junta Especial 6 en Matamoros, Tamaulipas, de su personal jurídico Isabel Alvarado, de Juan Carlos Ruiz, los dos secretarios de acuerdos, de Angélica Lira López, secretaria proyectista, y de las dos escribientes que ni siquiera son empleadas del gobierno, realizan funciones meritorias. Por lo menos deberías de pagarles salario, Porcini, porque el hecho de que yo les esté pagando 2,200 pesos mensuales, porque así me obligó la jueza en una resolución que se encuentra impugnada mediante el recurso de apelación y que nadie ha admitido, como falsamente la prensa amarillista o desinformada en Tamaulipas y en el resto del país ha dado a conocer, que si yo llegué a un acuerdo con la fiscalía o con la jueza, no llegué a ningún acuerdo. Yo soy una mujer de una sola pieza, yo no llego a acuerdos con mis verdugos. Por supuesto que debía salir, porque en aquel entonces fui enterada de que mi madre tenía COVID. Lo importante era salir, porque mi madre pues tiene 74 años y nosotros creímos que ella le iba a pegar esta enfermedad, ¿no? Del COVID, mucho más fuerte que a todos los demás, y resulta que mi mamá, pues como la guerrera y la leona que es, pues fue prácticamente una persona que pasó el COVID sin pena ni gloria, y quienes nos pusimos casi a morir, por lo menos hasta ahorita, fuimos mi esposo y yo, pero ya estamos completamente recuperados. Ya vamos a pasar al segundo paso de donar plasma y lo demás para poder contribuir con los compañeros que se encuentren enfermos en la medida de lo posible con esta donación de plasma. Pero, compañeros, el movimiento ha sido golpeado desde un principio y no tiene por qué en este momento ningún trabajador del país sentirse intimidado. Con miedo sí, pero intimidado para lograr el propósito de vencer al charrismo nacional de la CROC, de la CROM, de la CROC. No. Nosotros debemos continuar porque
Estos hombres y mujeres, obreros de la industria maquiladora de Matamoros, Tamaulipas, nos han puesto un gran ejemplo. Y se vale tener miedo. Lo que no se vale es paralizarse. Y nosotros desde el minuto uno quisimos que este movimiento obrero se generalizara en todo el país. Queremos lograr que se arranque de las manos de los setemistas, de los croquistas y los cromistas las titularidades de los contratos colectivos de trabajo que por más de 85 años han sangrado a la clase obrera mexicana sin retribuirle en lo absoluto el dinero que sí es de ustedes, y el propósito de la cuota sindical es que se invierta en ustedes como obreros y obreras, en sus familias, para dar oportunidades a los hijos de los obreros y las obreras de que salgan adelante, de darles becas universitarias, de construir preparatorias que sean gratuitas para los hijos de los obreros, guarderías y demás. Nosotros vemos que nada de eso ha sucedido. Y esto está muy claro. Los trabajadores y las trabajadoras del país se han acostumbrado a vivir con migajas desde la época de la prehistoria. A ustedes llegan y les dan una despensa. Recuerdo mucho a Kika del movimiento del Exmarc aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, que Kika dijo una vez que ella iba a votar por el PRI. En aquellos años que ya empezábamos a darle con todo al PRI, ¿no? Que ya estábamos todos hasta la madre de este partido político y sus triquiñuelas. Y decía esta obrera, pues es que yo voy a votar por Teto porque una vez él me dio una despensa de perdida, porque los demás nunca me han dado nada. Y aunque todos los partidos políticos tienen el mismo sistema de trabajo para engancharlos, el pago de las despensas, de darles sus cachuchitas y sus camisetas, y hasta pagarles como les pagaron 500 pesos por su voto en Tamaulipas en las elecciones intermedias. Nos cansamos, nos hastiamos de ver gente en las elecciones intermedias de Tamaulipas que llegaba con un portafolio o con un folder donde llevaba por ahí adentro algo preparado. No sabíamos si eran boletas o no. No, el INE no ha hecho su trabajo como tanto ha presumido correctamente para que haya democracia, y pues bueno, se vendieron los votos. Nosotros participamos en esas elecciones de Tamaulipas. No fue la primera elección en la que participamos. Bueno, aunque en Ciudad Juárez, Chihuahua, no alcanzamos a juntar las firmas en el año 2016, que lanzamos antes que la comunidad indígena del movimiento zapatista lanzara a Marichuy. Nosotros habíamos lanzado a una obrera como aspirante a la presidencia municipal en Ciudad Juárez, Chihuahua, Toñita de Eaton. Y pues trabajadores que tenían huelgas en aquel entonces, se decidió lanzar a esta obrera, y fue muy decepcionante nosotros esta situación. Nos pedían 30,000 firmas para que ella pudiera ser una candidata independiente, porque evidentemente si nosotros siempre hemos estado al margen de los partidos políticos, nosotros pretendíamos que nuestra candidata pues fuera independiente en Ciudad Juárez, Chihuahua. Pero nos topamos con obreros y obreras. Les estoy hablando de que en Ciudad Juárez en aquel entonces habría algunos 280,000 trabajadores y trabajadoras dentro de la industria maquiladora. Y estos trabajadores y trabajadoras decían, no, yo no, y se los voy a decir literal, porque así lo decían cuando estábamos en el centro o en diversos puntos, juntando firmas para la compañera Toñita. La compañera Toñita tenía secundaria terminada. Y la gente, dentro de su ignorancia, los trabajadores y trabajadoras, decían, no, yo no voy a dar la firma por una vieja que es igual de pendeja que yo. Así tan disvalorados están los trabajadores y trabajadoras del país. Dice, esa vieja mal sabe leer y escribir igual que yo, solo tiene secundaria. Y les voy a contar esta anécdota porque resulta que quien resultó electo presidente municipal de Ciudad Juárez, que les ha pesado hasta la calle de la esquina, que es Armando Cavada, también tenía secundaria terminada, solo que él era hijo del dueño del canal de televisión de mayor audiencia en Ciudad Juárez, Chihuahua. Pero la educación que tenía
la candidata o la aspirante a la candidatura de la presidencia municipal, que era una obrera de una maquiladora, tenía el mismo nivel escolar que Armando Cavada. Los trabajadores y las trabajadoras en el país suelen repetir lo que les han sembrado en el cerebro sus superiores. Si no fuiste a la universidad, no tienes derecho a nada más que a chingarle a la máquina. No fuiste a la escuela, chíngale a la máquina. Así les dicen en Juárez, también les dicen de la misma manera en Matamoros y en Reynosa, Tamaulipas, porque no crea usted que yo inventé las palabras altisonantes, las usa muchísima gente. Este desprecio, estos golpes a los que se enfrenta la clase obrera de manera diaria han permeado en los trabajadores. Entonces, la gente clase mediera, la que sí fue a la universidad, la que por haber ido a la universidad se siente superior a todos y a todas los que no lo hicieron, empiezan a golpear en redes sociales, que las redes sociales son peligrosas por eso, ¿no? O sea, cualquier charlatán, amarillista, chayotero, perfil falso, el hijo de Mendoza, los niños a los que les pagan 100 pesos diarios porque estén haciendo perfiles falsos y metiéndose a mi perfil o a algunos otros a mortificar o a algunas otras páginas, están emitiendo algunos comentarios perjudiciales que no son diferentes a las notas que emitieron, por ejemplo, los chayoteros de Tamaulipas con respecto al secuestro de que fueron objeto nuestros compañeros obreros, que son Ramón Dávila y José Manuel Raigosa, acompañados del maestro Nahum Monroy, politólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México el pasado 14 de agosto del 2020. Entonces, me han estado preguntando durante los últimos días, ante todo este revuelo que viene ya por las elecciones del 2021, si el Movimiento 2032 en Matamoros, Tamaulipas, va a lanzar un candidato a la presidencia municipal de Matamoros, Tamaulipas. Yo no soy quien puedo contestarles esa pregunta. Son ustedes los que se deben contestar. ¿Qué van a hacer los obreros y obreras? Lo mismo que hicieron con Toñita, despreciarla, lanzarles toda su frustración y su amargura en una sola obrera que de las 30,000 firmas que debió juntar, solo juntó 14,000, y no solamente por la falta de apoyo de los obreros y obreras, sino también muy importante, de un grupo que se filtró, que vino de la Ciudad de México y que vino a imponer cómo debían hacerse las cosas según ellos, y ya no tiene caso ni hablar de ello, porque pues son muy influenciables, por supuesto, los obreros. Ustedes, los obreros y las obreras de Matamoros, que no son 328,000 como en Ciudad Juárez, Chihuahua, que son única y exclusivamente 70,000 en Matamoros, Tamaulipas, ¿estarían dispuestos a lanzar un candidato a la presidencia municipal que fuera del Movimiento 2032? ¿Un compañero que como ustedes fuera obrero? ¿Un compañero que fuera de cara, de frente, con todos los políticos de los partidos y que se lanzara como candidato independiente? ¿Le darían ustedes el apoyo primero para juntar las firmas que requiere, de acuerdo al porcentaje? Yo lo desconozco, pero lo más fácil es investigar en la ley electoral estatal de Tamaulipas cuáles son los requisitos y cuántas firmas requiere un candidato a presidente municipal de Matamoros, Tamaulipas. Podría ganar un obrero, podría ganar, y les voy a decir por qué podría ganar. Porque la borrega, Mario López, actual presidente municipal de Matamoros, ganó con 60,000 votos. Él era el candidato del PES que se unió con Morena y que es uno de los políticos que, al igual que Francisco Javier García Cabeza de Vaca, más han golpeado a la clase trabajadora matamorense de manera permanente, ayudando a los charros de los sindicatos blancos setemistas y también a los representantes de los sindicatos patronales como son la Canacintra, Index y Coparmex.
Tener seguridad en ustedes mismos no les vendría nada mal. Ganó la elección federal anterior el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que tenía 3 elecciones, bueno, 2 anteriores, con esta la tercera, aspirando a ser presidente de la República Mexicana. Y ganó porque lo han dicho todos los días en todas las redes sociales, en todos los medios informativos, en todos los partidos políticos contrarios a Morena. Ganó Andrés Manuel López Obrador por el voto de los pobres, por el voto de los trabajadores y las trabajadoras, obreros, obreras, jornaleros, jornaleras, cajeros de centros comerciales, albañiles. Los pobres hicieron ganar a Andrés Manuel López Obrador. ¿Y qué los pobres no pueden seguir marcando la pauta de lo que quieren en un gobierno? Los 30 millones de votos, más de 30 millones de votos que obtuvo el presidente de la República, efectivamente no fueron de los clasemedieros. Lo odian la gran mayoría, no lo pueden ver. Yo personalmente, no porque me haya recibido en su despacho privado, voy a decir que estoy de acuerdo con todo lo que hace el presidente de la República. Evidentemente no estoy de acuerdo con todo lo que hace el presidente de la República. Creo yo que podría ser mucho más. Creo yo que sin llegar al autoritarismo al que nos tenía acostumbrado el PRI o el PAN, podría tener un poco más de autoridad, porque la verdad los mexicanos no sentimos que exista esa autoridad. Hay un discurso permanente de amor, es un hombre que es un caballero, que es bien portado, que trata de ayudar, pero no vemos resultados. Todos los que queremos resultados sobre alguna cuestión específica, en este caso el movimiento obrero matamorense, queremos que sea rápido, o queremos que ya se vea por lo menos un avance, y no vemos. Vemos, por ejemplo, que siguen los congresistas norteamericanos. Muchísimas gracias al señor Jesús Chuy García, congresista de los Estados Unidos de Norteamérica, y a los otros 108 congresistas que enviaron el 14 de agosto una carta nuevamente al señor Andrés Manuel López Obrador pidiéndole que se eliminen los cargos que se han fabricado en mi contra, tanto en Tamaulipas como en Chihuahua, por ser defensora de obreros y obreras de la industria maquiladora, para que logren la libertad y democratización sindical al interior de sus empresas. Muchas gracias. Creo que algo debo de haber hecho bien en mi trabajo, como se lo dije hoy por la mañana a Pedro Ferriz de Con. Algo debo de haber hecho bien, que está retumbando a nivel internacional ese trabajo que hemos hecho. Pero el trabajo que hemos hecho bien, ¿sí? Ustedes lo están dejando caer. Y lo están dejando caer porque tienen miedo, no se hagan patos. Si ya metieron a la abogada a la cárcel, si les valió, si le fabrican con las declaraciones del presidente de la Junta de Conciliación, Gómez Porcini, su personal jurídico, Isabel Alvarado, Luis Carlos o Juan Carlos Ruiz, yo ni me sé los nombres de esas gentes, la licenciada Lira, que ahorita me dijo una señora que se llamaba Angélica Lira López, y las 2 escribientes que, por cierto, cuando declararon en mi contra el gobierno del estado todavía ni les pagaba, eran meritorias, no eran empleadas de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Pues con esa cantidad se pueden armar culpables en Tamaulipas y en cualquier otro estado de la República. En Chihuahua estamos viendo exactamente lo mismo y no vemos que haya una reacción en consecuencia del presidente de la República. Yo quiero decirles que el licenciado Encinas, subsecretario de la Secretaría de Gobernación, a mí me dijo en días pasados que los gobernadores de los estados no quieren, que están reticentes a retirar las denuncias armadas y fabricadas por ellos mismos en mi contra, y a mí me da mucha risa cuando me dicen esas cosas.
Los obreros y las obreras, desde que salí del penal de Tamatán, donde me tuvieron encerrada durante 3 semanas, y justamente dicen que bueno que ya logró su libertad y a otro perro con ese hueso, ella ya está libre y ya no tiene cargos. No, sigo con todos los problemas. Sigo con que no han resuelto ni el amparo, que se difirió la audiencia constitucional en Matamoros para el 24 de agosto. Sigo con la apelación que se interpuso en contra de la resolución emitida por la jueza Gómez Guerra, Rosalía Gómez Guerra, que fue quien me obligó a salir del estado, quien me condenó a vivir aquí en Chihuahua, quien me prohíbe ir a Estados Unidos y a todo el extranjero, no puedo viajar al extranjero durante 2 años y medio, y a condenar la reparación de un daño que no causé porque pues no cometí ningún delito, está impugnada mediante el recurso de apelación y se presentó desde el mes de julio, los primeros días 2 o 3 de julio me parece, y ahorita estamos ya terminando casi agosto y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas no ha radicado la apelación, no la ha turnado a la sala penal correspondiente y mucho menos le ha asignado toca y mucho menos la va a resolver. El Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas está trabajando como lo predije en algún momento, obedeciendo desafortunadamente las órdenes de una persona que aparentemente es un criminal, que es el gobernador del estado de Tamaulipas. Ya han visto ustedes todas los cientos de notas que han surgido a nivel estatal, nacional. Bueno, estatal casi no, porque no hablan del gobernador, tiene por ahí cooptados o los medios informativos o comprados, vaya usted a saber, yo no sé qué haga él, pero los estatales pues esos son tranquilitos, pero a nivel nacional sí, ya lo traen con todos los cargos, ¿no? De que realmente parece que tiene una vida criminal bastante activa y desde hace algunos años. Entonces, no hay resultado aquí. Pero, compañeros, yo les quiero decir, si ustedes realmente quieren que haya un candidato del movimiento obrero, yo los voy a apoyar. Los voy a apoyar porque nunca los he dejado solos con sus decisiones, porque es necesario que haya regidores que sean obreros, un presidente municipal que sea obrero, porque no es necesario, y me vale lo que digan toda la bola de güeyes y güeyas, que luego, hay un obrero, ¿cómo? Si no sabe nada, pues quiero decirles que uno de los mejores presidentes que ha tenido esta república pues tuvo solo hasta 4.º de primaria y fue presidente de la República. Y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece que usted va a tener tal o cual escolaridad para aspirar a un puesto de elección popular. Así que dejen de estarse aventando entre ustedes que si son solo obreros, que si no, que si esto, que si todo. Si ustedes quieren lanzar un candidato, van a contar con mi aprobación y con mi apoyo. Y yo, ¿qué pienso? Porque hoy me preguntaron varias veces eso, me dijeron, ¿y usted qué piensa de lanzar un candidato? Pues mire, yo creo que siendo la tercera fuerza política en 3 de los distritos electorales de Matamoros y la segunda fuerza en uno de ellos, los obreros tendrían una gran posibilidad de llevar a una persona al triunfo. Y no quiero de forma alguna que me digan ahorita, oiga, ya va a dividir el voto. Dejen de estarle siguiendo la corriente a los partidos políticos. Que ellos dividieron el voto y por eso perdió Morena. Ni madre, Morena perdió porque no jala. Porque también golpeó a la clase trabajadora Morena. Porque me golpeó a mí. Y me quieren mucho, ¿no se acuerdan lo que dijo la Polemski? Ni nunca me ha visto en mi vida. Y emitió declaraciones y se echó encima a toda la clase trabajadora. Pero mientras los partidos políticos o sus integrantes sigan diciéndose mentiras, pues no vamos a poder progresar jamás, compañeros. Los partidos políticos no trabajan por su voto. Los partidos políticos solo los buscan con una despensa, una camiseta, una cachucha o un billete de 500 pesos cuando va a haber elecciones. Pero ese billete de 500 pesos se los quitan con creces y ustedes no están entendiendo de qué se trata esto. Yo pienso que sí,
que ustedes tienen muchas posibilidades de ganar la presidencia de Matamoros, Tamaulipas. Y además les voy a decir algo. Ay, les digo, no les digo, les digo, no les digo. Es mucho trabajo, muy laborioso. Se requiere de mucho trabajo, esfuerzo, dinero y todo. Juntar para irse como candidato independiente los requisitos o satisfacer los requisitos que establece la ley electoral de cualquier estado de la República. Pero por lo menos tenemos ya un partido político que nos ofrece las candidaturas y no tenemos que afiliarnos a ese partido político. Entraríamos como candidatos externos de ese partido político, nos ahorraríamos todo esto de andar juntando las firmas para irnos como candidatos independientes que, por cierto, no tienen recursos. Porque a los independientes les dan una baba de perico. Con lo que les dan no pueden ganar la presidencia. Pero hay por lo menos un partido político de los nuevos, para que no estén elucubrando, que podría ofrecerle al Movimiento 2032 la candidatura a la presidencia municipal, algunas regidurías, y tendría que ser como candidatos externos. Es decir, no habría necesidad de militar en ese partido político. Entonces, está de pensarse. Los partidos políticos que andan ahí llorando y diciendo que si nosotros que dividimos el voto, que por eso ellos no ganaron, no, pues éntrele también. Ofrézcale a la clase trabajadora también regidurías, posiciones políticas. ¿Por qué nada más quieren que voten por ustedes? Y ellos no tienen derecho a aspirar a obtener ningún puesto político donde puedan ayudar a su clase. Es tiempo de que ustedes empiecen a pensar de una manera diferente. En las elecciones pasadas, muchos de ustedes me dijeron que si podíamos hacer un partido político. Yo les dije que se nos había pasado el término para interponer, para hacer un partido político nacional. No tenemos recursos como esta gente que trabajó en el PAN y que le dieron, ya ven, las carretonadas de billetes que les dieron por la reforma energética y que ahora muchos de ellos tienen su partido político. Incluso la Central Obrera de la CATEM, a Pedro Aces también, ya le dieron su partido político nacional. Nacional no había las condiciones de que el Movimiento 2032 lo tuviera, pero vienen las elecciones del 2021 y dentro de los 6 meses siguientes al resultado de la elección, nosotros podemos en Tamaulipas y en Chihuahua buscar partidos estatales de trabajadores, de la clase obrera, jornalera de estos estados del norte de la República. Podemos satisfacer los requisitos que establece la ley estatal electoral para tener partidos políticos, nuestros propios partidos políticos estatales, y para las elecciones posteriores no estar pidiendo la intervención de ningún partido político ni beneficiar con nuestro trabajo, con nuestro movimiento, con el esfuerzo de compañeros y compañeras, guerreros y guerreras de este movimiento obrero del norte del país, estar beneficiando a otros partidos políticos. Pero ahorita no tenemos el partido político porque no están dados los tiempos todavía para ese partido político. Que si que estaba buscando hueso y que si ya van a ir las chayoteras a estar viviendo de mí, ya saben que en Matamoros si no se habla de mí no comen. Entonces, en cuanto me refiero a los chayoteros, entonces, que si quiere una posición política, yo no quiero ninguna posición política, compañeros y compañeras. No la quiero. Si la quisiera, hace muchísimo tiempo que podía haberla obtenido y no por la clase obrera. La pude haber obtenido en Ciudad Juárez, Chihuahua, en las elecciones, no anteriores que fueron las intermedias, sino las anteriores, porque
pues nadie quería ir por Morena en Ciudad Juárez y yo tuve propuestas de gente que era militante, por ejemplo, de Morena y que muchos de ellos llegaron a posiciones de diputados y senadores por el fenómeno Andrés Manuel López Obrador, que le pasó lo mismo a la Borrega, no, le pasó lo mismo a muchos políticos en el país por esa votación arrolladora de la clase trabajadora, de la clase humilde, de los pobres, a los que logró convencer en campaña. Si usted está satisfecho o no con el trabajo de Andrés Manuel López Obrador, usted debe entender que eso no es lo importante. Usted como trabajador y trabajadora debe pensar que usted lo puso ahí, que usted tiene la fuerza, que va a ser presidente de Matamoros quien usted decida, porque le tengo muy buenas noticias. Deje de minimizarse usted como obrero y obrera y de minimizar a sus compañeros, porque ¿qué cree? Los pobres son más. La clase media nunca les va a ganar. No hay tanto clase mediero, es más, la clase media ya ni existe. Es como una ficción. Entonces, ustedes tienen la sartén por el mango. Y la cosa es que no se cansen, que no digan, ay, no, ya ahí viene otro y va a hacer lo mismo y todo. Bueno, pues hacen lo mismo, porque ustedes hacen lo mismo en cada elección. Eligen a los mismos, votan por el mismo partido, permiten que los mismos rufianes se cambien de partidos políticos y que ya le entren los del PRI, los del PAN a Morena y luego dicen que son Primor y luego PRIAN y luego PRIAN PRD y él sabe cuánto. ¿Dónde está la clase trabajadora del país? Con orgullo, con conciencia de clase y con dignidad. No me vuelva a preguntar a mí si en las próximas elecciones para presidente municipal en Matamoros vamos a participar los del Movimiento 2032 o no. Contéstese usted. Comparta este video y dígale a sus compañeritos, ¿qué onda? ¿Le vamos a entrar? Pues que estamos a muy buen tiempo de obtener resultados efectivos en las próximas elecciones del 2021. Y no vamos a perder todos los votos que se obtuvieron en la elección anterior, en la que no supieron cómo votar o la que prefirieron no darle su voto a sus compañeros porque eran candidatos no registrados. Ahora, tenemos dos opciones. ¿Nos vamos por la independiente o aceptamos candidaturas como independientes por partidos políticos establecidos, nuevos o viejos? Se la dejo de tarea. Eso lo va a decidir usted, no yo. Yo no aspiro a ningún puesto político, aunque se cansen de hablar toda la bola de difamadores y difamadoras que tengo en Juárez, en Matamoros y por donde paso. No aspiro a ser presidente, ni diputado, ni senadora, no, pero yo creo que es posible que los obreros puedan llegar a ocupar posiciones políticas que les van a dar fuerza y que sobre todo van a impedir que se sigan cometiendo por parte del nuevo gobernador municipal de Matamoros vejaciones en contra de la clase trabajadora, como los golpes, el secuestro, la privación ilegal de la libertad, todo lo que han hecho en contra de la clase obrera matamorense. Piénseselo, piénseselo bien, reflexione los pros y los contras, pero siempre entienda que usted, obrero y obrera, tiene en sus manos esta decisión. Sin un solo recurso, sin un peso dado por nadie, tocando de puerta en puerta, Everardo Gómez logró ser la segunda fuerza política del distrito electoral por el que compitió en las elecciones intermedias del estado de Tamaulipas. Y eso lo logró porque los obreros
apoyan al movimiento 2032 y sus decisiones. No se dividan. Si se convoca asamblea, vaya, tome la determinación. Si quiere decirnos no quiero que vayan ni que aspiren a ningún puesto de elección popular, vaya y dígalo a la asamblea. Si no, si sí quiere, vaya y diga, y no solo quiero, sino que me comprometo a trabajar. Y así como llevamos la clase trabajadora Andrés Manuel López Obrador a ser presidente de la República, vamos a llevarlo a ser presidente municipal, a un obrero, ya no a un candidato que nos impone a alguien más o que se impone él mismo como supuesto independiente. Ya que sabe usted la experiencia que pasamos en Ciudad Juárez, Chihuahua, con los obreros y las obreras diciendo, ay no, que voy a votar por una vieja que está igual de mensa que yo, o sea, que tiene secundaria como yo, pues también votaron por el divo de la tele que también tenía papá rico y Toñita no. Entonces piénsese eso y ve hasta dónde estamos de acuerdo en participar en la próxima elección para decirle a todos los partidos políticos, al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, a Mario López Laborrega, este hombre inmoral, indecente, que ha trabajado de la mano de Jesús Mendoza, de Juan Villafuerte, de Longoria y de Bazán para golpear a la clase trabajadora. Este hombre que les pidió en el 2019 que no se aplicara la cláusula 47ª que él alegaba en una rueda de prensa, es decir, que no les aumentaran a todos el 100% del salario, como decían los contratos colectivos de trabajo del extinto Agapito González. Tengan memoria de lo que les han hecho y realmente díganme si están convencidos de que juntos podemos tener un resultado diferente y construir un Matamoros, un Tamaulipas, un Chihuahua, un Durango, un Coahuila diferente. Yo soy Susana Prieto Terrazas, transmito de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde, tiempo de Mexicali, Baja California, 6:30 de la tarde desde mi natal Ciudad Juárez, Chihuahua, donde me encuentro obligada por la licenciada Rosalía Gómez Guerra, pero ya pasará, y también a las 7:30 de la tarde, tiempo de mi Matamoros querido, y también de Ciudad de México. Nos vemos mañana. Mañana estaremos hablando de algunos planteamientos sobre la titularidad de los contratos colectivos de trabajo, porque si Mendoza, Villafuerte, calladitos, así de calladito, me veo más bonito ahorita, porque ya cayó bronca con lo que le hicimos a esta vieja a través del gobernador. Recuerde que le dije y se lo sostengo, una semana antes de que me privaran de mi libertad, Alberto Lara, de Reynosa, Tamaulipas, Mendoza, estaban presentes en una reunión con los líderes sindicales del estado, donde le pidieron al secretario de gobierno, brazo derecho de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, una solución, una respuesta que iban a hacer conmigo, porque ya no quieren que los siga apoyando. Yo voy a dejar de apoyar obreros el día que los obreros digan que ya no los apoye, porque por lo pronto me pueden hacer lo que ustedes quieran, pero voy a seguir apoyando a la clase trabajadora hasta que no me maten. Nos vemos mañana. Pase bonito.